Hoy iniciamos una serie de enseñanzas en el libro de Lamentaciones. Por eso yo le pido el favor que usted abra su Biblia en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a ver el panorama general. Vamos a hacer una introducción al libro para que estemos familiarizados, para cuando empecemos a tratarlo capítulo por capítulo, podamos estar preparados para todo lo que Dios quiere hablarnos a través de él. Busquemos Lamentaciones 1:1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amada iglesia, Dios ama y cuida a su pueblo. Por eso, cuando éste se desvía, le amonestará. Si insiste en pecar, le corregirá. Y si aún persiste, le hará sentir su ardiente furor. Él no es un Dios que hay que tomar a la ligera, pues tiene en cuenta nuestra conducta. Así que lamentémonos por nuestros pecados, examinémonos hasta lo más profundo del corazón y volvamos al Señor en actitud humilde, de súplica, arrepentimiento y confianza en que en Jesús nuestros pecados son perdonados y nuestras vidas restauradas. Esta nueva enseñanza que empezamos, esta nueva serie basada en uno de los libros considerados como de los profetas mayores para nosotros. En el texto hebreo vamos a encontrar lo que ellos lo ubican dentro de los otros escritos porque estamos frente a poesía, pero un tipo de poesía diferente a la hermosa que estamos pues casi siempre dispuestos a escuchar. Esta es de las que casi nunca queremos oír, porque su contenido tiene un sabor de dolor, un sabor de dificultad. Ahora, hace parte en el canon de nuestras Biblias cristianas de los profetas mayores, no porque el autor haya sido alguien avanzado en edad, sino por el tamaño o la extensión de su escrito. Aproximadamente, haciendo algo de historia, en el año 586 a.C., ocurre lo impensable. El reino del sur o Judá, quien se había salvado de ir al exilio, ya que su hermano el reino del norte sí se había ido desde el año 722 a.C., cae en manos de Babilonia. Jerusalén, la ciudad amada, la capital de Judá, la ciudad impenetrable, la de grandes muros, la que tiene el majestuoso templo, que era símbolo para los judíos de la presencia de Dios y de su protección divina, caen bajo el yugo del imperio de turno. Y como le había dicho, los babilonios, o como les decía, los caldeos. El profeta Jeremías, inspirado por Dios y entendido de los tiempos, comunica o profetiza esta catástrofe que ha de venir, pero viene como reprensión por haber dejado al Señor. Jeremías, como atalaya fiel, ha pregonado las palabras divinas, tal como reposan en su libro profético, pero su mensaje es despreciado por un rey, por unos sacerdotes, por otros profetas y en general por un pueblo rebelde. Sí, un pueblo rebelde, pueblo de Dios que no creía que Dios podía actuar como juez cuando ellos se habían desviado. Ese pueblo no pensaba que Dios iba a actuar para castigar la maldad que ellos tenían. Por tal motivo, el profeta Jeremías es enviado a la cárcel, aún arrojado a un pozo que solo le quedaba cieno, y ahí fue donde lo arrojaron y estuvo un tiempo. El juicio, hermanos, para Judá llegó y el tiempo le dio la razón a ese profeta que fue despreciado, como les dije, por el rey, por la corte, por el poder militar, por el poder religioso, por sus colegas de trabajo que eran los profetas, por su propia familia y por el pueblo en general. Y esta vez, hermanos, la calamidad trae la invasión que es inminente.
Y en el segundo intento de forma de asedio, de sitiar la ciudad, que se prolonga por casi 2 años, provoca unas consecuencias terribles y nefastas para Jerusalén. Y es que se produce desabastecimiento, desesperanza, hambruna, canibalismo, madres comiendo a sus hijos recién nacidos, sed insaciable por la escasez del agua, asesinatos, incendios, saqueos y por último son invadidos y son llevados cautivos a Babilonia, o como lo sabemos bien los que vivimos acá en Colombia, el destierro y el secuestro masivo para apropiarse de tierras y someter a los cautivos. Así que el dolor y el sufrimiento de Jeremías al presenciar todo esto, el colapso del pueblo escogido de Dios, es como si él hubiese tenido ese embarazo de 2 años mientras pasaban esos 2 años de sitio y que culmina en el nacimiento de 5 lamentos que hoy conocemos como este libro de Lamentaciones. Y si usted desea investigar un poco, podemos encontrar referencias en el segundo libro de los Reyes, capítulos 24 y 25, en Jeremías 39, 52, en la visión de Ezequiel del capítulo 9 y en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Eso lo pueden revisar luego. Como leímos al principio, el primer versículo de este lamento es lamentable, porque empieza de una manera donde se queja o expresa desde lo más profundo de su corazón esto: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? ¡Wow! Hay un contraste enseguida. Ha quedado vacía, desierta, una ciudad que era conocida por la vida, por estar llena de vida de personas. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. ¡Wow! La señora de las provincias se ha hecho tributaria. Entonces, si ven, desde el inicio empieza con fuertes contrastes. Pero ojo, estas palabras no hacen parte de un texto discursivo o narrativo. No, 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 no. Es poético y no cualquier tipo de poesía. Son lamentos o elegías o endechas o cantos fúnebres. Por lo tanto, las imágenes que ustedes van a observar cuando lo lean o cuando lo escuchen, van a escuchar que son muy crudas y oscilan para representar personas específicas, pero al mismo tiempo van a tipificar a todo el pueblo. Así que algunas veces cuando usted lea las imágenes en Lamentaciones, se va a dar cuenta que hablan como de una persona en especial que enviudó, que se sintió mal o que le mataron a los hijos, pero al mismo tiempo va a representar el estado de toda Judá, de toda Jerusalén. Entonces, este género dentro de la Biblia nos transporta a un cantor que desde su óptica describe la situación, lo que ha pasado, pero también a un coro que va a responder y que al tomar la palabra va a hablar en primera persona, sí, como si fuera Jerusalén. En este caso, Jerusalén es esa señora. En otras versiones aparece como la princesa. Y esa Jerusalén, esta señora, es la protagonista que va a expresar sus pesares, sus temores, sus lamentos, aún sus sufrimientos. Ya a esta altura, tal vez muchos de los que están escuchando esta enseñanza se identifican, porque en medio de la crisis, de la pandemia, se han sentido desamparados y se preguntan, ¿y esto por qué vino? ¿O es juicio de Dios? ¿O es algo natural? ¿O qué pasó? Pues eso habrá que preguntárselo al Señor. Pero del libro de Lamentaciones podemos entender que encarna de manera cruda sentimientos humanos como pena, vergüenza, desconsuelo, culpa, nostalgia, desesperación, desamparo y el deseo fuerte de ser rescatado, restaurado y vindicado. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarlo en algunos otros textos del Antiguo Testamento, porque es tiempo de hacer duelo por la ciudad y por el templo, que fueron
destruidos. Y como algo que dice Ezequiel 24:1, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. ¿Por qué hay que lamentar? Porque el pueblo de Dios se desvió y provocó durante cientos de años que Dios, habiendo tenido misericordia, Dios en medio de todo esto dijera, hasta aquí, ya no aguanto más, y tuvo que reprenderlos. ¿Por qué más? ¿Por qué más salen estos lamentos? Estos lamentos le salen a Jeremías porque es tiempo de quejarse por el dolor de los inocentes. Como dice Lamentaciones 2:12, que las madres gritaban y decían, ¿dónde está el trigo? ¿Dónde está el vino? Es decir, ¿dónde está la comida? Lo que necesitamos. Porque ellas veían cómo sus hijos morían en su regazo. En sus propias manos morían sus hijos de hambre y sus senos ya no producían leches para amamantar. Otra razón para lamentarse, según el texto que estamos leyendo, para ellos, porque Judá fue culpable de su propia desgracia y el Señor fue quien le mandó el juicio. Y mucho ojo con esto, fue el Señor el que le pagó a ellos conforme a lo que habían hecho. Por eso Judá se fue al exilio, no escuchó las palabras de Dios. Lamentaciones 3:37 al 42 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Entonces el lamento para este hombre, para Jeremías, implicaba que porque el pueblo pecó, ahora todos tenían que pagar. Porque el pueblo fue advertido durante cientos de años por los siervos que Dios envió, por sus profetas, por tantas personas, porque hubo reyes que hicieron lo bueno también y se colocaron ahí al frente y nunca le hicieron caso. Siempre se fueron desviando. Por eso, ahora, después de tantos cientos de años, Dios les castiga. Y la pregunta que muchos pueden hacerse a estas alturas, ¿es Dios malo por eso? No, hermanos. Él no aprueba el mal, Él no aprueba que esas cosas pasen. De hecho, Lamentaciones 3:33 al 36 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su casa, el Señor no lo aprueba. Así dice la palabra. Entonces, Dios envió esos juicios, pero Él no es malo ni es culpable de eso. Él simplemente está aplicando justicia. De hecho, es una palabra que se va a utilizar mucho a lo largo de este texto. La palabra la ira de Dios. No ira como el sentimiento malévolo, sino como la aseveración que utilizan en el Antiguo Testamento. La justicia tuvo que realizarse porque llegó al colmo el pecado. Hermanos, Dios ama y cuida a su pueblo. Por eso, cuando éste se desvía, le amonestará. Si insiste en pecar, le corregirá. Y si aún persiste, le hará sentir su ardiente furor. Él no es un Dios que hay que tomar a la ligera, pues tiene en cuenta nuestra conducta.
Así que lamentémonos por nuestros pecados, examinemos hasta lo más profundo del corazón y volvamos al Señor en actitud humilde, de súplica, arrepentimiento y confianza en que en Jesús nuestros pecados son perdonados y nuestras vidas restauradas. Hay tres preguntas que podemos hacernos para poder hacer un recorrido de este texto. Y deberíamos preguntarnos hoy, ¿cómo llegó Jerusalén a este punto? En segundo lugar, ¿cómo habló Lamentaciones a su primera audiencia? Y en tercer lugar, ¿cómo habla Lamentaciones a nosotros hoy? Tratemos de responder la primera pregunta. ¿Cómo llegó Jerusalén a este punto? Si bien sabemos que el cautiverio que tuvo Judá en Babilonia marca de esos momentos trascendentales para la historia de ese pueblo, y no solo para ellos, sino para todo lo que Dios iba a hacer aún en el futuro y que impactaría en nosotros, la forma que hay que empezar a estudiar es ver que Dios había hecho un pacto con ellos después que los sacó de Egipto. De hecho, Dios les dijo que los escogía para que fueran su pueblo y Él sería su Dios y Él cuidaría de ellos. Pero solo les dijo a través de Moisés que ellos debían comprometerse en no adorar a dioses ajenos, en no actuar como actuaban los cananeos, las personas de la tierra donde ellos iban a estar que se le había prometido. Porque si no, como dice Deuteronomio 29 y Deuteronomio 30, el pueblo si se corrompía y se iba tras la idolatría, iba a ser enjuiciado a través de la invasión, a través del exilio, a través del hambre, a través de una tierra improductiva y a través de la esterilidad. Así que eso era lo que iba a suceder. Entonces ya vemos que desde el libro de Deuteronomio se está anticipando lo que iba a suceder. De hecho, pareciera que los pequeños inicios siguen marcándose en libros como Josué. Si usted lee Josué 23, los versículos 15 al 16, se va a dar cuenta cómo desde ahí, 800 años antes, ya Josué estaba advirtiendo. De hecho, luego de eso vino la época de los jueces. Y en la época de los jueces, mientras Dios levantaba un juez, el pueblo buscaba a Dios. Pero cuando ese juez moría, cada vez más iban en una espiral de desgracias, de vergüenza, de idolatría, y cada vez actuaban más como el pueblo que no tenían que actuar. Cada vez el corazón de ellos era más cananeo que del Señor. Después vino la época de los reyes. Y el primer rey fue Saúl. Y se supone que los reyes se instituyen para que su dinastía continúe a lo largo del tiempo. Pero la dinastía de Saúl fracasó con él mismo, porque él estaba más interesado, y eso búsquenlo en sus Biblias, en quedar bien con el pueblo en vez de honrar a Dios, de hacer las cosas que a Dios le agradaba. Por eso fue desechado y Dios escoge a David. Samuel lo unge, el que era menos entre todo. David, a pesar de todo, tenía el corazón conforme a lo que Dios quería. Pero como sus manos estaban ensangrentadas, nunca pudo hacer un templo para el Señor. Y eso lo hizo Salomón. Cuando Salomón lo hace, la presencia de Dios cae de tal forma en ese templo como cayó en el tabernáculo cuando con Moisés la gloria de Dios se derramó. Entonces, en ese tabernáculo donde venía la presencia de Dios con Moisés, la gloria de Dios cayó. En el templo de Salomón cae la gloria de Dios. Pero vamos a ver ya al final, cuando estos vayan a regresar del exilio, cómo se construye otra vez el templo, pero la gloria de Dios no cae. Pero sigamos aquí, luego de la muerte de Salomón, el pueblo sigue haciendo lo malo. Entonces aquí el problema no es
ni de que le pongan jueces, ni que le pongan reyes, y en el tiempo de los reyes van a venir los profetas a amonestar. No, el problema es del corazón, porque el pueblo quiere hacer lo que se le da la gana. Cuando muere el rey Salomón, que era hijo de David, hacía parte de ese linaje, el pueblo termina dividiéndose en dos partes. El reino del norte, también le decían Israel, estaban 10 tribus, y el reino del sur, que le pusieron por nombre Judá, tenía dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por características geográficas estaba muy protegido la parte de Judá, porque lo cubrían valles, así que era difícil que lo invadiera. Pero las estepas o las mesetas, las planicies, y que no eran tan altas las montañitas que habían en el reino del norte, eran presa fácil para ser invadidos. Así que hubo varios reinados, y en todos los reinados en el norte la mayoría actuaron en contra de lo que el Señor quería. De hecho, tanto así que ellos fueron los primeros en ir al exilio. Aproximadamente en el año 721 a.C. son conquistados por el imperio asirio. Pero como les decía, por la providencia divina, por el cuidado de Dios, Judá, el reino del sur, con capital Jerusalén, no fue al exilio. El pueblo, con todas estas invasiones, no se da cuenta que Dios está mandando un mensaje. Arrepiéntanse. Y yo les pregunto a los que están aquí por Google Meet, o a los que están por allá por Facebook, o a los que nos verán por YouTube. Dios ha estado hablando a tu vida. ¿Qué estás esperando? Dios ha estado hablándonos constantemente a través de diversas formas, situaciones y palabras. ¿Qué estamos esperando para reaccionar y dejar nuestras conductas pecaminosas? ¿Qué estamos esperando que ocurra? Creo que es tiempo de arrepentirnos por nuestros pecados, volver a Dios. Justo y bueno no hay ninguno, ninguno. Y necesitamos de Dios, necesitamos de Él. La historia que podemos ver es que definitivamente Judá fue al exilio porque nunca aceptó la represión de Dios, porque nunca aceptó escuchar a Dios y obedecerles. Por eso Jeremías profetiza y dice que andarán 70 años en cautiverio. Y esas profecías se cumplieron, tal como lo dice Isaías 44, 45, Ageo capítulo 2, Segunda de Crónicas 36 y el libro de Ezequiel, entre otros. Todo eso se cumplió tal cual. Y muchos pensaban cuando Jeremías decía las palabras que Jeremías estaba loco, que Jeremías no tenía razón. Pero todo lo que Jeremías dijo se cumplió. El pueblo fue al exilio por su pecado. Ya hemos visto cómo Jerusalén llegó a ese punto, pero debemos preguntarnos ahora, ¿cómo habló este libro de Lamentaciones a su primera audiencia? A esas personas que en medio del exilio estaban sufriendo. Pues hermanos, para responder esto hay que observar cómo está distribuido el libro. Y yo quiero que ojalá si usted tiene su Biblia de papel pueda revisar. Pero si la tiene ahí en su teléfono, entonces trate de mirar con mucha paciencia porque no se va a ver igualito. Este libro contiene 5 poemas de lamentación. Los 4 primeros poemas están hechos de forma como un acróstico. Los 4 primeros lamentos, que son los 4 primeros capítulos, tienen 22 versículos que son las 22 letras del alfabeto hebreo, excepto el capítulo 3 que tiene 66 versículos y que están de 3, 3, 3, 3, es decir, por cada letra hay 3 líneas, por eso aparecen 66 versículos.
pero el último capítulo no está hecho en forma acróstica. Ahora, estas cosas pueden tener una intencionalidad. Y es que, primero, el autor del libro de Lamentaciones nos quiere mostrar todo lo que se sufre. Por eso nos muestra, si fuera en español, sería de la A a la Z. Es decir, va a describir todas las penurias, todo el dolor de la A a la Z. Esa es una forma que utilizaba la poesía hebrea para expresar todo lo que sentían y todo el dolor. Pero el último capítulo, que también es poesía, no lo hace de esa forma. Está como si fuera en desorden, como diciendo, aquí el poeta tiene tanto dolor en su corazón por todo lo que está presenciando que simplemente lo que él puede hacer es escribir y ya no le importa el orden porque está sufriendo. Eso es lo que sucede. Ahora, observemos, en el primer capítulo, ubíquese ahí, vamos a ver que el profeta va a llorar, va a describir una catástrofe terrible, ¿cierto? Va a mostrar y va a describir que ha sido invadida la ciudad que era impenetrable, que esa que se presentaba como una señora entre las provincias, dueña de todo, ahora lo pierde. Esa que gozaba de libertad, ahora está cautiva. Esa que era próspera en comida, en granos, en vino, en aceite, ahora no tiene nada. Esa que tenía muchos hijos, ahora es estéril y los hijos que nacen mueren en el regazo de sus padres, de su madre. Entonces el poeta nos muestra que por causa del pecado, de las transgresiones, están sufriendo. Pero ojo, empieza narrando el poeta, luego la misma señora, la misma Jerusalén empieza a hablar del versículo 12 en adelante del primer capítulo. Empieza a decir, es que miren cómo estoy, ¿quién? Pidiendo ayuda, pidiendo que tengan misericordia de ella. Y esto me recuerda a muchas escenas donde usted y yo tal vez le hemos dicho al Señor, Señor, ya prometo que esta vez no voy a pecar, o prometo que esta vez no voy a hacer esto, prometo y prometo y prometo y prometo, y siempre caemos en el mismo círculo vicioso, una y otra vez en el mismo error. Esto pareciera que es lo que se muestra y que parecía que Dios no iba a hacer nada contra ese pecado, parecía que Dios pasaba por alto eso, pero muchísimos años después, cientos de años, Dios después de haber advertido, enseguida trae su juicio. Y por eso es que aparece en la primera lamentación, en el capítulo 1, cómo se llora por esta catástrofe tan grande, cómo se llora por todo esto que ha sucedido. Por eso ella expresa, Señor, mira mi angustia, alguien que se apiade. La segunda lamentación, que es el capítulo 2, aparece ella nuevamente lamentándose, pero alguien está diciendo, miren cómo ha caído. ¿Y saben por qué ha caído? Porque la ira de Dios se ha ensañado contra ellos. Dios, que es lento para irarse, Dios, que es rico en misericordias, sí juzga la maldad humana. Dios hace caer su ira. Y les recuerdo, no como ese sentimiento de resentimiento y enojo de dañar, sino forma de justicia de Dios. Y eso es lo que sucede en el capítulo 2. Es terrible cómo en medio de ese juicio fallecen los niños, las mujeres por el sitio de los babilonios, por estar rodeados y no poder cultivar ni hacer eso, terminan comiéndose a sus propios hijos. Los cadáveres los dejan en las calles y el olor sube por todos lados. Así que todos en la ciudad deben lamentarse. El tercer capítulo, que es el más largo, es muy fuerte y narra como una personificación de alguien que está sufriendo, alguien tipo Job, o como los salmos que aparecen
que estudiamos hace un par de años, los Salmos de Lamentación, donde de forma cruda alguien dice: Señor, yo a ti clamo, ten misericordia, mira lo que está sucediendo, Señor, mira lo que está pasando. Él personifica, aquí el narrador dice: Señor, yo me pongo como si fuera Jerusalén, yo me pongo como esta ciudad y te pido que tengas esperanza. Y aquí se parece mucho a nosotros, que cuando estamos metidos en líos y en situaciones de desespero, no nos queda nada más que esperar la compasión y la misericordia de Dios. Este capítulo 3 nos enseña que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros pesares y aún de haber cometido errores, pecados, si nos arrepentimos, Dios mostrará su gran amor y su misericordia. De hecho, de aquí se basa una canción que solemos cantar en la iglesia. El tierno amor del Señor nunca falla, sus misericordias nunca tienen fin, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Por eso el autor de este lamento termina diciendo: el Señor es todo, todo lo que tengo y todo lo que yo puedo esperar. Entonces, este tercer capítulo es el único que muestra esperanza, así de clara, en medio de un mar de lamentación. Porque los siguientes dos capítulos, el capítulo 4, nuevamente va a demostrar cómo aquí Jeremías está triste, porque hace una comparación entre cómo estaba Jerusalén antes de la invasión y cómo ha quedado. Y el capítulo 5 lo muestra también de una manera semejante. Pero ahora él va a hacer una oración por la misericordia de Dios. Y va a orar por los niños, por los reyes o los príncipes, por las madres, por los ancianos, por los padres, por todos, por todos. Y eso nos enseña que nosotros, aún en medio de las dificultades, debemos clamar al Señor. Hermanos que estamos pasando por estos tiempos difíciles, necesitamos clamar al Señor. Y Dios está presto a oír a sus hijos cuando están dispuestos a cambiar su conducta pecaminosa. Dios está dispuesto a escuchar. Y aunque, como les dije al inicio, el capítulo 1, 2, el capítulo 4 y 5 son como, pensemos otra vez en esa analogía del sándwich, son como las tapas, en la mitad está el capítulo 3. Aunque los panes, las tapas de arriba y de abajo, son desesperanza absoluta y lamento, el contenido, la parte del medio, expresa esperanza. Y eso nos muestra que hay esperanza. La lectura que debieron hacer los primeros lectores es que Dios tenía la razón. Todo lo que fue escrito desde el Deuteronomio, desde Jueces, lo dicho por los diferentes profetas y en especial lo que dijo Jeremías, era la palabra de Dios. Muchos contemporáneos a Jeremías, colegas de él en el profetismo, mintieron. Dijeron: yo tengo palabra de Dios y no hay que ir a Babilonia, no hay que ir al exilio, todo va a estar bien. Y resultó ser mentira. Así que ojo cuando escuchamos estas profecías. Y no me refiero a que desechemos toda profecía, no, sino que si la palabra del Señor nos está hablando cómo debemos conducirnos en este tiempo, ¿por qué escuchar voces que dicen cosas diferentes a la palabra de Dios? Creo que debemos abrir nuestros ojos espirituales y mirar lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Hermanos, ellos debieron leer esas lamentaciones como el producto de su desobediencia y que ahora tenían que llorar todo lo que habían hecho, todo lo que habían dicho.
porque Dios utilizó a Babilonia como su siervo para ejercer sus juicios contra Israel, contra toda su idolatría, contra todas sus rebeliones y contra todos sus pecados. Otra lectura que ellos pudieron hacer es que ellos pudieron empezar a pensar de esta forma. Dios nos ha llevado al cautiverio. Dios nos ha llevado a una nación extranjera. Esto es para que no volvamos a corrompernos por la idolatría ni ir nuevamente por los dioses falsos de las naciones que nos rodean. De hecho, después de todo esto, de los 70 años de cautiverio, no se vuelve a mencionar que ha ido otra vez el pueblo de Judá o los judíos han vuelto tras otros dioses. Se menciona que ellos empiezan a adorar y reconstruyen incluso el templo. Y eso lo podemos encontrar en Esdras y Nehemías, cuando vuelven del exilio al ser liberados. Entonces la lectura que ellos debieron hacer es: tuvimos la culpa. Nosotros provocamos la ira de Dios. Una de las aplicaciones para nosotros hoy es que a veces no nos damos cuenta o tenemos puntos ciegos y no sabemos que ciertas conductas que tenemos están llevándonos a acumular la ira de Dios. Pero ahora, ¿cómo sería la lectura para nosotros? Porque es que Cristo vino y la palabra nos va a enseñar que en Cristo, Él llevó y cargó todo pecado. De hecho, Él cargó la ira de Dios y Él se hizo justicia de Dios. Ninguno de nosotros es bueno, como expresa la palabra. Bueno no hay ninguno, dijo el Señor, sino el Padre que está en el cielo. Así que ninguno de nosotros podíamos entrar, ninguno puede entrar por sus propios medios. Nadie. Por eso fue necesario que viniera Jesús a esta tierra. Por eso fue necesario que viniera el Señor a nosotros. De hecho, ellos habían quedado en Lamentaciones, como se describe, sin templo y sin tierra. Pero miren lo que dice Juan capítulo 2, versículos 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y eso es por lo que habían pensado esa profecía. Respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Hoy, al igual que el tiempo de las lamentaciones, nos ha tocado congregarnos de una manera diferente. Y ya estamos próximos a congregarnos en un lugar físico. Pero aquí Jesús resalta algo muy importante y que nos debe servir como aplicación de las lamentaciones. Y primero voy a lamentaciones. Y es que la invasión que sufrieron de parte del ejército de Nabucodonosor y que destruyó los muros de Jerusalén y que acabó con todo el templo y que lo quemaron, creo que de cierto modo sirve para entender que el pueblo de Dios, empezando por los judíos, iban a terminar
no siendo solo los étnicos, sino aquellos que se convertían a la fe en el Dios de Israel. Con la venida de Jesús, ahora sabemos que Él es el cumplimiento de todas las profecías y que nuestra fe en Él es la que nos salva, porque Él nos escogió y nos ha salvado y nos ha limpiado por su sangre. Por eso Jesús, cuando está hablándole a ellos, les dice, saben, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose que ya no se necesitaba más templo físico, que ya no se necesitaba, porque Jesús mismo era el templo de Dios. Pero dice la palabra también que usted y yo somos templos del Dios viviente. Dios nos hizo templos suyos, así que la adoración debemos darla desde nuestro interior, en nuestra forma de vivir, porque adoración no debe ser simplificado y reducido a los cantos. Adoración es la forma como nosotros vivimos para agradar a Dios. Y eso solo sale cuando Él nos ha transformado. Entonces yo creo que esa es una de las lecturas que podemos hacer. Otra aplicación para nosotros hoy, y ya con esto finalizo, es que las promesas del Señor siempre se cumplen, ya sea para castigar o ya sea para rescatar, salvar. Pero con respecto a esto del castigo, el castigo no fue inmediato. Pasaron cientos y cientos y cientos de años. Pero al final llegó la maldad y el colmo que Él tuvo que decir, estos no aprendieron de ninguna ni de otra forma. Ahora deben ser reprendidos. Hermanos, que el Señor no nos coja fuera de base, que el Señor no nos coja fuera de lugar, que siempre tengamos la capacidad de revisarnos y de ir diariamente en oración y llegar a su presencia para pedir perdón. Otra aplicación es que el Señor hoy ha hecho un nuevo pacto a través de Jesús. Y fue profetizado en Ezequiel 36, en Jeremías 36 y en otros textos, que alguien cargaría toda esa ira. Ahora hay un contraste y lo estudiaremos más adelante cuando estemos en estos capítulos, ya entrando en las porciones de Lamentaciones. Pero el Señor también promete que ya el Hijo no cargará jamás con la culpa del Padre, ni un padre por la culpa de su Hijo. Porque en Lamentaciones, Jeremías dice, estamos pagando por el pecado de nuestros padres, por todas las generaciones anteriores. Aquí se va a mostrar que en Jesús se rompe todo eso. En Jesús se rompe todo. Hermanos, a veces estos exilios, estas dificultades que vienen por causa nuestra, definitivamente sirven como proceso y molino de Dios para que soltemos a los ídolos, para que dejemos los lugares altos donde adorábamos a los Baales, y lo digo en forma figurativa, para que soltemos todo aquello que nos ha hecho cargar y adorar a otros dioses, para que nos acerquemos al Señor quien purifica nuestros corazones. El destierro parece que a veces es necesario. Parece que la iglesia muchas veces lo que necesita, y perdonen esta expresión, es persecución o es momentos difíciles para que se ponga a cuentas con el Señor. No esperemos a que estas cosas sucedan. No esperemos a que ya el colmo de nuestra maldad llegue al límite. Más bien, cada día acerquémonos al Señor. Y termino con el argumento que les presenté al principio. Dios ama y cuida a su pueblo. Por eso, cuando éste se desvía, le amonestará. Si insiste en pecar, le corregirá. Y si aún persiste, le hará sentir su ardiente furor. Él no es un Dios que hay que tomar a la ligera, pues tiene en cuenta nuestra conducta,
Así que lamentémonos por nuestros pecados, examinémonos hasta lo más profundo del corazón y volvamos al Señor en actitud humilde, de súplica, arrepentimiento, confianza en que en Jesús nuestros pecados son perdonados y nuestras vidas son restauradas. Que el Señor nos ayude en medio de esto y que este tiempo, al meditar en el libro de Lamentaciones, podamos revisarnos y entender que ningún pecado queda suelto y a la ligera. Y es verdad que Cristo es nuestro abogado. Y si nosotros pedimos perdón y nos arrepentimos, Él nos limpia. Pero si no hay arrepentimiento, hay condenación. Sí, es verdad que todos los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero es que también el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso lo necesitamos a Él. Señor, muchas gracias. Muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de empezar el estudio de este libro. Gracias porque abres nuestros corazones para entender que el pecado sí afecta y sí hace daño y sí separa. Gracias porque nos enseñas que necesitamos un Salvador. Y el Salvador es tu Hijo, Señor. Ayúdanos a no pasar por alto esas pequeñas cosas que nos parecen que a ti no te importan. Ayúdanos a ir corrigiéndolos a la luz de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, renueva nuestras fuerzas y ayúdanos, porque realmente muchas veces estamos acostumbrados a vivir en conductas pecaminosas y de hecho pareciera que nos agrada hacerlo muchas veces. Así que ayúdanos, Señor Jesús. Lávanos con tu sangre y te pedimos que tengas misericordia. Y gracias porque en medio de estos lamentos tú nos enseñas a lamentarnos con esperanza, porque el tierno amor del Señor nunca falla. Sus misericordias nunca tienen fin y se renuevan cada día, cada mañana. Así es tu fidelidad, Señor.